Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Influyentes. Nos encontramos en el Hotel El Ejecutivo porque vamos a iniciar un ciclo de entrevistas relacionadas con el Festival de Artes Escénicas. Se celebró la edición 2023 y vamos a estar conversando con algunos de los tantos artistas que participaron, que estuvieron en los diversos escenarios del FAE 2023. Y vamos a comenzar con una figura muy joven. Él es teatrista, dramaturgo, cinematógrafo, comunicador. Roy Williams, él es venezolano, panameño, venezolano radicado en Panamá, de familia panameña, y vamos a conversar un poco con él para ver una óptica nueva, una óptica diferente sobre el quehacer teatral en Panamá y en nuestra región. Roy, bienvenido. Gracias, Josema, por el espacio. Roy, 24 años, eres muy joven. 28. 28 ya, 28. Mira, perdona, 28 sí. Igual, sigue siendo muy joven. ¿Por qué empezar en actividades, por ejemplo, antes los directores uno los veía y eran estas personas que tenían un recorrido muy largo? Hoy en día vemos que la juventud empieza a asumir roles que antes eran reservados para los más adultos. ¿Cómo te sientes con eso? Bueno, yo empecé el teatro a los 6 años y estar en las tablas siempre ha sido algo que me gusta mucho. Cuando estudié cine me veía dirigiendo películas, pero la escena me llamaba. Cuando estaba actuando me sentía mucho más pleno en escena. Y escribir y poder llevar las ideas desde mi visión es lo que me ha empujado a dirigir, ¿no? Y a tener esas ganas de seguir creando proyectos y poder mostrar mi imaginario a través de un escenario. ¿Cuál es la diferencia para ti a la hora de dirigir, a la hora de escribir, a la hora de actuar? ¿Cómo te sientes o al final es una misma sensación? Sí, yo constantemente escribo, dirijo mis propias piezas, entonces siento que va en sincronía. La idea primero lo divido por roles. Cuando estoy escribiendo también utilizo la imaginación para ver cómo puede llevarse a la puesta, pero es otra destreza, ¿no? Entonces primero lo escribo, me voy hacia buscar cómo pueden ser esos personajes, el diálogo, ya después empieza a verse lo escénico, cómo puede ser en el escenario, cómo se puede desenvolver, y ya después, si me toca actuar, entonces veo cómo hago para dividir estos roles, ¿no? Para distanciarlos, para que fluyan. Estás en la actividad desde los 6 años. O sea, podríamos decir que prácticamente tienes 22 años trabajando en esto. Correcto. Es bastante tiempo si lo vemos. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes como un experto? ¿Te sientes como alguien que apenas está comenzando? ¿Cómo es esa sensación cuando te has dedicado toda la vida a esta actividad teatral? Para mí es un constante aprendizaje. Cada vez veo algo distinto, cada vez me encuentro en diferentes momentos, emociones, roles, tiempos míos. Entonces yo siento que es una línea que no para. A veces cuando escribo un trabajo o leo puedo entender que han pasado años, ¿no? Digo, ahora sí, amigo, creo que ya vas por este camino, creo que ahora entiendes otras cosas. Antes me tomaba más tiempo en la tarea de escribir, podía tardarme 1 año escribiendo, ahora son menos meses, ¿no? Ahora tengo más claridad. Pero la búsqueda sigue, el miedo al no saber hacia dónde va con una obra de teatro, los nervios, la ansiedad, el deseo, siempre es como la primera vez, aunque tengo como una fuerza de ya saber lo que estoy haciendo un poco más. Tú eres venezolano y eres panameño. Sí. Panameño por parte de madre. Tienes 4 años acá en el país. ¿Cómo es esa transición? ¿Cómo es lo que venías haciendo en Venezuela y lo que hay en Panamá? ¿Cómo fue ese cambio y cómo te encuentras el país? Bueno, yo en Venezuela, mi círculo era artes. Estudiaba artes, hacía teatro, vivía del teatro y constantemente eso es lo que hacía. Entonces llegué aquí y llegué con el Festival Nacional y no conocía realmente a nadie, no conocía grupos de teatro, no conocía qué estaba pasando. Y siento que he ido un poco lento, ¿no? Encontrando lo que me gusta hacer, el teatro que disfruto. Yo consumía mucho teatro en Venezuela. Por semana podía ver hasta 6, 7 obras experimentales, dramas intensos o me gustan, ¿sabes? Exploraciones y búsquedas teatrales. Aquí me he limitado un poco a ver. He encontrado buenas agrupaciones, he encontrado un gran colectivo de actores que lo he disfrutado, pero todavía estoy en esa búsqueda, ¿no? De ver hacia dónde voy aquí, de conocer a las personas y ver hacia qué inclinación tengo, ¿no? Con qué teatro me desarrollo más.
La obra con la que te presentaste en el FAI, La imposibilidad física de la muerte en la mente de Alguien vivo. alguien vivo. El título es un título que ya te habla de una obra experimental por todos lados, ¿o me equivoco? Correcto. Los espacios en Panamá para experimentar. Panamá, aunque se diga que la escena teatral es marginada y todo, tiene un cierto circuito comercial bastante establecido. Sí. ¿Cuánto permite el teatro panameño la experimentación? Bueno, en salas, yo siento que la propuesta de salas está, porque para presentar algo experimental puede ser en diferentes lugares, ¿no? Puede ser tanto en un salón, en teatros. De hecho, hay posibilidades de lograr grandes teatros aquí, Teatro de la Anita Villalaz, Teatro Nacional. Siento yo que lo difícil sería llevar el público o tener una temporada recurrente como otro tipo de obras, ¿no? Hay obras aquí que pueden tener un mes en cartelera constante, funciones de miércoles a domingo, 3 funciones por día, pero son obras mucho más comerciales, otro tipo de temática, ¿no? Lo experimental me ha pasado a mí que con las obras que yo presento se presentan poco tiempo, ¿sabes? Es algo como, se vuelve irrepetible. También por eso este texto va sobre eso, ¿no? Como el arte, ¿qué es? El arte es algo que se reproduce muchas veces, el arte es algo que se ve una sola vez y ya. También se le hace esa pregunta constante al espectador: ¿qué es el arte para cada persona? El teatro tiene una particularidad, y es que de las tantas formas de arte quizás es el más efímero. En los libros está el papel, la música queda la grabación, claro. El cine está la cinta o el video, pero el teatro nace y renace en cada función, ¿no? Eso es como lo efímero, ¿no? Claro, el cambiante, ¿no? Porque cada función es distinta, cada momento es diferente. Además que es un arte que te permite estar frente al otro, en vivo, en el presente. Es muy poético, pero se pierde, ¿no? O sea, como tú dices, en el cine siempre quedará esos fragmentos de tiempo ahí, ¿sabes? En el teatro pasa y ya. Entonces, es otro tipo de... Es amarlo de otra forma, porque sabes que no va a volver, a menos que sean fotos o video, pero no es la misma sensación de verlo en vivo, jamás será así. Tu biografía dice, has estudiado teatro, has estudiado comunicación. ¿Se puede vivir de la actividad? Tú me decías, en Venezuela vivía del teatro. ¿Cómo es acá? ¿Qué te encuentras en ese sentido, el tema profesional de las artes? Hay que hacer muchas cosas. Hay que moverse en diferentes áreas para poder vivir del arte, ¿no? O sea, decirte que solamente de la profesión de actuar, a menos que tengas muchas obras en escena y también te dediques a un teatro comercial, podrías hacerlo, ¿no? Depende también cómo tú lo busques, cómo lo encamines, pero sí hay que ser un todero para encontrar una estabilidad o poder vivir como te gusta, ¿no? Tener ciertos lujos. Hay que moverse en diferentes cosas para poder lograrlo. ¿Con quién te has encontrado en el camino en Panamá? ¿Qué te ha sorprendido de la escena local? ¿Hay algo que te haya llamado la atención? Yo cuando me llegué aquí a Panamá me enamoré de un grupo que se llama Elefante de Venus, por Claribel y Alejandro Schoffer, Claribel González, y me parecen estupendos. Ellos hacen un teatro también bastante experimental, un teatro improvisación, y me conecta con esa energía de lo que yo sentía cuando veía teatro en Venezuela. A mí lo que me inspira a hacer teatro es cuando yo veo teatro y quiero estar en escena, quiero hacerlo, quiero representarlo, quiero estar ahí con ellos. Y es lo que he sentido, esa conexión. Desde que llegué lo he sentido con ellos. El Elefante de Venus, que es uno de los grupos más vanguardistas que hay acá, es teatro físico, improvisación. Correcto. ¿Cuánto de esto se está haciendo en la región? ¿Cómo está Panamá en comparación con lo que se está haciendo en Latinoamérica? Bueno, ahorita, gracias a los festivales, siento que hay una diversidad de propuestas, ¿no? Hay movimiento de diferentes visiones, agrupaciones, hay propuestas que están pasando, está ocurriendo, ¿no? Ahora es llevar al público a que vaya y lo vea, ¿no? Que ellos quieran, que pidan ese tipo de propuestas, que le interese, que le guste y que también hay una demanda para que eso funcione, ¿no? Siento que hay teatro, aquí teatro existe, es buscar el público y lograr atraparlo para que pueda ir, ¿no? Y que no vaya obligado, que no vaya ¿sabes? Por ir como responsabilidad, sino porque también lo está disfrutando. Entonces es buscar un teatro experimental que se adapte también a las necesidades de lo que se está haciendo aquí, ¿no? ¿Qué representan ciclos o festivales como el FAE para artistas emergentes como tú? Para mí es una posibilidad de mostrarlo y también es como un empujón hacia lanzarse a ese vacío de buscarlo, porque si no, ¿sabes? Ya producir una obra cuesta mucho dinero, el ensayo, el tiempo. Entonces,
creas una función y puede que vaya tu familia y ya. Entonces eso no motiva demasiado para seguir creando cosas porque el teatro se vuelve muy cerrado, ¿sabes? Es empujar al público para que vaya. En cambio, con el festival ya sabes que va a haber una proyección, sabes que va a haber gente y que de ahí puede ser que ese público que tal vez es para ti vaya conociéndote para otras propuestas, ¿no? Además que también uno se relaciona con artistas que tienen ese tipo de visiones como tú, tienen esa exploración. Yo recuerdo el año pasado en el FAE una obra que venía de Portugal, no recuerdo el nombre ahorita, increíble. Eso me inspiró. Ellos todo lo hacían con cucharas, ¿no? Entonces cada vez que yo ahora pienso que no tengo dinero para hacer una obra, recuerdo estos 3 actores en escena con puras cucharas y es como, amigo, tú también puedes hacerlo, ¿sabes? No hay límites. Creo que ver teatro, cultivar el arte es la forma de saber que uno también puede reinventarse, e innovar y buscar otras posibilidades. La importancia para ti de, a pesar de hacer cosas que satisfagan tus necesidades artísticas, sean que el público se pueda acercar. Que lo pueda entender, que lo pueda Exacto. leer, porque Exacto. es para ellos. Está hecho también para ellos, o sea, realmente está hecho para ellos. Es una necesidad para mí crear ese concepto porque soy lo que soy yo y me estoy expresando a través de eso, pero si el público no lo entiende, no estoy llegando al propósito. Entonces es utilizar lo que siempre ha existido en el teatro, ese inicio, desarrollo final, esa trama necesaria para poder lograr el círculo nosotros cuando vemos una obra, ¿sabes? Sentirnos satisfechos de alguna forma de que algo entra, ocurre y cierra. Y de ahí, pues, encontrando formas para llevarlo a diferentes maneras, ¿no? A impulsar, a sorprender, a encontrar al espectador, ¿no? Que te mantenga ahí, presente, que no te aburra, ¿no? Justo lo que tú decías, es algo muy inmediato. Ahorita tenemos un TikTok de 1 minuto, menos, 15 segundos. Entonces tienes que estar 1 hora, 1 hora y media en el teatro sentado. ¿Qué pasa? ¿Sabes? ¿Qué está pasando con ese espectador? ¿Qué está sintiendo? Hay también que darle algo para que esté presente y que lo esté disfrutando y que no sienta que es un año viendo una obra, que sienta que son 15 minutos cuando realmente fue 1 hora y media. ¿Qué pasó? Ya se terminó, quiero más, ¿sabes? Pero es esa búsqueda, ¿no? Encontrarlo, buscarlo. Roy, ¿cuáles son las temáticas de ahora? ¿Qué les interesa a los dramaturgos jóvenes? ¿Qué le interesa a los intérpretes jóvenes? ¿Qué temáticas está abordando el teatro actual? Bueno, para mí, yo siento que ha sido como una necesidad de drenar, de soltar. El año pasado presenté La Bestia y era sobre la migración. Un padre que lucha sobrevivir con su hija atravesando el tránsito, ¿no? Por buscar un sueño. Estaba como muy recibiendo todo lo que estaba pasando con la migración. Sigue ocurriendo, ¿no? Entonces yo necesitaba dejar un poco de mí en mi esencia con ese arte. Esta obra, hice La imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien vivo, llevarlo hacia tal vez mis miedos más grandes. ¿Cómo es sentirme vulnerable? ¿Qué es lo que le tengo miedo? ¿Qué es lo que jamás haría? Como mis pesadillas, ¿no? Ahorita estoy pensando en un texto que sería como criticar lo que siento que la gente critica. Entonces, para mí el arte es las necesidades, o sea, esas necesidades que siento yo, esas preguntas que me hago constantemente, cómo volverla una pieza, cómo volverla una idea que sea digerible, entendible y que tenga, ¿sabes?, una historia. Pero más que todo parte de mi necesidad, lo que necesito mostrar como artista. El teatro es una de las formas de arte más antiguas que hay, de las más longevas. Sí. Porque el teatro es una de las formas, así como es efímero, pero también es fácil hacer teatro en el sentido de que solo con la persona, ¿no? A veces no necesitas escenografías, a veces no necesitas grandes producciones. El teatro se puede hacer con lo más básico. ¿Están agotadas las fórmulas? No. Siento que son infinitas. Me ha pasado que aquí he visto constantemente, veo que presentan obras con eslogan, primera vez que se hace esto, primera vez que se hace lo otro. Yo siento que no es que copiamos, sino que reciclamos ideas del mundo. No es que algo que estamos haciendo inventando el agua fría, ¿no? El agua está ahí. Es cómo tú le das esa visión al agua, ¿no? ¿Cómo la colocas? ¿La vas a colocar en el techo? ¿La colocas en el piso? ¿Le colocas tinte al agua, no? El agua que va a estar congelada. Es la forma en la que tú utilizas ese elemento para transformarlo. Entonces va a ser infinito. Es como los números de teléfono, ¿no? Siempre va a haber un código distinto y son infinidades. Entonces también es la visión y la necesidad de cada artista en cómo llevar esa historia, llevarla hacia algo que se vuelva interesante, inteligente y nuevo, ¿no? Que tú como espectador puedas, ¿sabes?, disfrutarlo como primera vez, aunque ya se haya hecho antes. Al principio te preguntaba que eres muy joven, ya diriges, ya actúas, ya escribes.
oficios que a veces estaban reservados para personas con muchos más años en esto o con una edad mucho más avanzada. Vamos a retomar un poquito esa idea. ¿Sientes que las generaciones de ahora van quemando etapas? ¿Sientes que el mundo de hoy en esa velocidad que ha tomado, la gente empieza a hacer cosas que quizás tenían reservadas para más adelante? Yo siento que sí es un mundo muy brusco. Ahorita vivimos en algo muy inmediato, muy rápido. Somos muy globales también, ¿no? Ahora nos podemos conectar con cualquier parte del mundo enseguida. Entonces también eso nos ha abierto a darnos cuenta que la vida es muy rápida. Entonces hay que aprovechar los momentos. Antes, si tú querías estudiar algo, tenías que esperar entrar a una universidad, tenías que tomarte el tiempo, luchar con puestos de trabajo también. Ahora no, ahora con un simple clic, dependiendo cómo tú lo busques, puedes lograrlo. Entonces es como, siento que es otro ritmo, ¿no? De buscar las posibilidades según lo que tú necesites, ¿no? A mí no me, ¿sabes? Yo quiero interpretar papeles que me gustaría mucho que sueño, ¿no? Entonces no quiero esperar que un director me llame o esperar que algún dramaturgo tener la suerte. Tengo que hacerlo yo. Ya después encontraré en el camino a otros porque siento que esa es la forma de nutrirse, ¿no? De crecer, contando a otros también el camino. Pero mientras eso pasa, tengo que hacerlo, ¿no? Para que ocurra. Entonces creo que también esa es la necesidad de buscar espacios por mí mismo. Puede que a veces me equivoque, puede que a veces uno no acierta, pero en esa equivocación está ¿sabes? Encontrar e ir creciendo. Ya los conceptos de, por ejemplo, el bailarín, el actor, la obra de teatro, la coreografía, se van rompiendo y empieza a haber cada vez más esta combinación de elementos donde ya no podemos catalogar una expresión artística de una manera exclusiva. Lo vemos mucho en las artes escénicas, lo vemos en el FAE, que mucho de lo que se presenta toma de un lado, toma del otro. ¿Qué representa esto para el teatro? ¿Qué representa, por ejemplo, esto para artistas jóvenes como tú? El asumir y robar un poquito de cada expresión artística. Siento que es importante y necesario, porque el arte se divide en ramas, pero al final es expresión. Entonces, si yo puedo utilizar un poquito cada uno para crear algo, va a tener otra potencia, ¿no? Si a mí la sutileza, la inspiración que me da la danza, yo puedo agarrar un fragmento pequeño y ponerlo en una escena mía, me va a dar otra sensación. Si puedo agarrar un cuadro y colocarlo en una escena mía, me va a dar otra sensación, otra virtud. Entonces es ir también buscando qué posibilidades hay, qué recursos para hacerlo. Claro que no podría hacer una pieza de 2 horas siendo bailarín porque sé que no tengo la destreza, ¿no? Ahí no me llamaría yo un artista de la danza. Sería irrespetar a los bailarines. Pero sí siento que puedo tomar un momento, ¿no? Y llegar a esa poesía, a esa imagen para lograr la sensación. Entonces también el actor es interpretar. Entonces, si tú eres actor, puedes interpretar lo que no eres también. Entonces, es buscar esos recursos en pro a la obra, ¿no? En pro a la visión. El cine. Hablemos del cine. El cine comenzó profundamente influenciado por el teatro. Al principio, los códigos del cine eran los códigos del teatro, sí, adaptados con una cámara. 100 años después, la influencia del cine dentro del teatro, de la dramaturgia, es inmensa. Por ejemplo, tu generación ve mucho las cosas con códigos cinematográficos. ¿Cómo pesa esto en este tipo de arte? ¿Cómo pesa esto en el teatro, por ejemplo? Yo siento que es adaptarse y también eso, tal vez para el espectador, crea otra cercanía, porque es algo que está más acostumbrado a ver y pues puede sentirlo y agradecerlo cuando lo ve. A mí me gusta crear con algunos elementos que son cinematográficos. Hay una obra que yo hice en Venezuela que se llamó Spleen y para mí tenía muchos aspectos cinematográficos en ese momento. Creo que ahorita lo he ido perdiendo un poco con estas exploraciones, pero esa obra sí tenía muchas referencias cinematográficas y a mí me ayudó muchísimo porque justamente estaba estudiando la carrera y sentía que podía combinar ambas artes. Entonces es justo medir, ¿no? Saber para qué pieza y en qué momento utilizarlo. Tener la herramienta y saber cuándo es importante y cuándo no. Pero es un factor importante, ¿sabes? Creo que se llevan de la mano ambas, ¿no? Además que trabajan con el actor y con esa necesidad de expresar y mover emociones, que es súper importante. Ya mencionaste el elefante de Venus. ¿A quién más consideras que habría que ponerle el ojo en la escena local o en la escena regional? Bueno, Jaime Newell me parece un artista fantástico. Tuve la oportunidad de trabajar con él en La Bestia, dirigirlo. Creo que él es un hacedor del arte
constante. Él es un gran ejemplo de que se puede vivir del arte. Él está en todos lados, igual que Ángel Gutiérrez de Trabajo Ropa D. Son personas que me inspiran a seguir constantemente creando, ¿no? Ellos no paran en esto, viven de esto, hacen esto y lo que hacen lo hacen muy bien. ¿Qué le recomendarías a otros jóvenes como tú? A los que hagan o no hagan arte, ¿qué les recomendarías a personas que como tú, a pesar de su edad, están emprendiendo y están asumiendo retos que, como te decía, en el pasado quizás eran retos que uno imaginaba para personas con más edad? Yo digo que atreverse a hacerlo, ¿no? No colocarse barreras y lanzarse. A veces puede que no funcione, a veces puede que sí funcione muy bien, pero la única manera de experimentarlo es haciéndolo, ¿no? El arte puede que sea una carrera compleja, tanto por la parte emocional, por la destreza y también por el factor económico, ¿no? Porque no es algo que te asegura un dinero constante o puedes que vaya variando. Puede que tengas una temporada muy buena de 3 meses de teatro y lo que viene después, ¿sabes qué ocurre? Entonces, son ritmos que son cambiantes, pero es un arte que si te gusta mucho te lo va a retribuir, porque al que ama hacer esto y lo hace es completamente pleno. Entonces, si eres pleno haciéndolo, búscalo, ¿sabes? Rodéate de gente que lo está haciendo, busca la forma de encontrarlo. Hay que cultivar. Tengo una maestra en Venezuela que ella decía que hay que cultivar el arte, ¿no? Que no llega por sí solo. Entonces, mientras más leamos, mientras más veamos arte, consumir películas, todo tipo de arte, vamos a ir encontrando pues esa fascinación y esa herramienta para que fluya, ¿no? Para que salga natural. Sé que estamos cerrando, pero me has dejado con algo. Todo tipo de arte. ¿Todo es arte? Esa es quizás lo que Bueno, esa es la pregunta que se abre en la imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien vivo, ¿no? ¿Qué es el arte? ¿Quién lo dictamina como arte? ¿No? ¿El espectador, el artista? ¿Qué puede ser? Ahorita la imposibilidad física de la muerte es una pieza de Damien Hirst que se vendió en $12 millones. Es un tiburón blanco encapsulado en una piscina de cristal. Entonces, eso es arte y se vende en $millones. Pero cada ojo lo ve de formas distintas, va a ir variando. Yo siento que hay que ver demasiado, hay que conocer diferentes propuestas y cada persona llegar a su punto de vista que para ti que es arte, ¿no? Entenderlo, sabiéndolo. Es como Picasso. Él para poder deconstruir, primero él estudió y sabía cuáles eran las formas. Ya después de eso, creó su brillante caos, ¿no? Pero antes de eso viene la calma y entender. Entonces, para poder llegar y saber qué es arte, pues averígualo, búscalo, estúdialo, conoce mucho y ya saca tu punto de vista después. Eso es importante, ¿no? Para una generación que está haciendo, que busca sus propias oportunidades, no hay que dejar a un lado el estudio de lo que hubo antes. Claro, la historia. Además que sí, porque tenemos ese fuego en pensar que estamos creando algo nuevo, ¿no? Y es algo que ya se ha repetido. Entonces, vivir de lo que ha pasado, de lo que ha ocurrido y renovarse y reinventar. Empírico pero autodidacta podría ser importante, correcto, ¿no? Sí. Estudiar para entender, para saber, para rodearte de personas en común, de maestros que ya tal vez acorten un poco ese miedo o que te lancen del desparpajo, porque ellos ya conocen el camino, ¿no? Y también lanzarte tú mismo a encontrar lo que es, ¿no? Sin miedo a explorar. Roy, qué gusto conversar contigo, qué gusto que hayas estado acá en Influyentes. Muchas gracias, Josema. Gracias a ti. Y gracias a usted por habernos acompañado en una ocasión más acá en Influyentes. Desde el Hotel El Ejecutivo, como parte de este ciclo de entrevistas por el Festival de Artes Escénicas, me despido. Yo soy José María Torrijos Legaspi y a nombre de todo el equipo de producción del Sistema Estatal de Radio y Televisión será hasta una próxima ocasión.